Buen día. El día de hoy estaremos presentando el video ¿Qué es el conductismo y el constructivismo? Por la licenciada Janet Saray Villegas Quiñones y el licenciado Cristian Castro López. Muy bien, buenas tardes. Esa es la agenda del día de hoy. Introducción, objetivos principales, conductismo, constructivismo y resumen y conclusiones. La introducción. En esta parte estaremos presentando un poco de lo que es el conductismo y el constructivismo. Para ello nos hemos dado la tarea de presentarles dos definiciones muy importantes. El conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento, análisis del comportamiento. Antes que cualquier hallazgo empírico, la postura conductista dicta los cánones acerca de qué tipo de preguntas psicológicas pueden ser válidas y qué métodos son aceptables en la búsqueda de respuestas. Hace, además, explícitos los criterios para la adecuación de una explicación científica. Según Cayetano, y esta es la definición de constructivismo, quien cita a Bauschfeld en 1995, el constructivismo propone una alternativa al concepto mismo de conocimiento y de conocer, en la que el conocimiento no es un objeto o un objetivo finito, sino una acción o un proceso de construcción situada y funcional, distribuido y contextualizado e interactivo. Muy bien. El objetivo de esta reunión es presentar un breve resumen acerca del conductismo y constructivismo, sus puntos importantes, así como la evaluación y medición del aprendizaje empleando las teorías del aprendizaje. Los puntos importantes del conductismo y el constructivismo se presentan a continuación. Aquí podemos ver en la parte de arriba lo que son las corrientes, el conductismo y el constructivismo. Y en la parte de abajo el aspecto de cada uno que vamos a trabajar. Para el conductismo, el papel del docente es diseñar objetivos de aprendizaje, actividades y ejercicios enfocados en la repetición y memorización. Las estrategias son el premio o el castigo dependiendo de los resultados. En contraparte, el constructivismo tiene como papel del docente guiar al alumno a establecer relación con los contenidos y organizarlos. Además, estimula aceptando su autonomía, fomenta la participación activa de forma grupal, pero también individual. También tenemos lo que es el papel del alumno. El papel del alumno en cuanto al conductismo se dice que es pasivo, puesto que él nada más repite y obedece. Su labor se basa en la memorización y repetición de conductas, es receptor de los estímulos. Mientras que en el constructivismo el papel del alumno es activo, es cooperativo en su proceso de aprendizaje. Es también independiente y tiene interés por adquirir ese aprendizaje. Los principales exponentes del conductismo son John Watson y Bud Pavlov, Frederick Bruce Skinner, mientras que los del constructivismo son Piaget, Vygotsky, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Mientras que los del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. En la parte de abajo podemos ver un pequeño diagrama del proceso de aprendizaje en cada una de estas corrientes. Podemos ver que en el conductismo el docente brinda el contenido al alumno, mientras que en el constructivismo el profesor y el alumno tienen una interacción con el contenido. Muy bien, vamos a hablar un poquito de estos principales personajes del conductismo, como es, pues, John Watson. ¿Sí? La psicología de John Watson decía que solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible. Por eso sus experimentos se realizaban en laboratorios donde él podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de los sujetos. Él decía, de hecho, que si le dabas una docena de sujetos a través de la modificación del entorno, él podía obtener psicólogos, doctores, abogados o inclusive delincuentes, ¿no? Bueno, el segundo importante aquí es Iván Pavlov, ¿vale? Ese experimento que él hizo es conocido como el perro de Pavlov. Lo que él hacía es que estimulaba a un perrito a través de la comida al principio.
¿vale? Después decía, vamos a darle un incentivo, una especie de incentivo, un estímulo a través de una campanita. Entonces, ¿qué hacía? Presentaba la comida, daba el estímulo con la campana y el perro empezaba a babear. Posteriormente, modificando esa conducta, solamente bastaba con tocar la campanita, un estímulo, y el perro empezaba a babear, ¿no? Y por último, de los más importantes, Purkos Frederick Skinner, el cual él hacía su cajita de cada una ratita, ¿no? Y lo que él hacía era básicamente condicionar a la rata por medio de una palanquita, donde la rata tenía que presionar la palanquita para que le diera comida, ¿no? De esta forma, la ratita, si estuviera satisfecha, dejaba de hacer ese movimiento y una vez que tuviera de nuevo eh, hambre, volvía a presionar la palanquita. Bueno, eso es respecto al conductismo. En cuanto al constructivismo, tenemos a estos tres actores principales, que serían Jean Piaget, quien fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo también, que tuvo la teoría de las etapas del desarrollo, que se dividía principalmente en estas cuatro partes. La etapa sensoriomotriz, que se trata de los niños de 0 a 2 años. Son niños que comienzan a interactuar con el ambiente a través de los sentidos. Sabemos también que reconocían a la mamá a través del tacto en un inicio y toda esta etapa se rigen principalmente por el tacto y por los sentidos con las manos, con la boca, etcétera. La segunda etapa es la preoperacional, donde los niños comienzan a representar el mundo simbólicamente. Es la etapa de 2 a 6 o 7 años. Sabemos que no son exactas estas etapas, puede haber unas ligeras variaciones en los años que tarda cada niño en estas diferentes etapas. Y esto se puede entender, por ejemplo, con los niños de kinder que van reconociendo al sol a través de su dibujo, a los números. Cuando se le presentan objetos y se le dice, este es una botella, este es un carro, estos son dos carros, los niños empiezan a relacionar al número con la cantidad de objetos presentados o al objeto con su significado. Entiende que el sol es y se le presenta al mismo tiempo una imagen y comienzan a relacionar estas partes. La tercera etapa es la de operaciones concretas de niños de 7 a 11 o 12 años. En ese momento los niños empiezan a comprender, a aprender las reglas, a relacionarse con ellas y también trabajan esta parte de la conservación, es donde se realiza el experimento, donde se trabaja la parte de asimilación y acomodación, que son otros de los grandes conceptos que nos dejó Jean Piaget. Como última etapa de su teoría, también tenemos operaciones formales, que trata ya de los adolescentes, donde su nivel ya de pensamiento es un poco más elevado, ya pueden trabajar con operaciones más complejas, como lo es el álgebra, etcétera, en la rama de matemáticas, y tienen otro nivel de desarrollo en el pensamiento, también para otras ramas del conocimiento. Como segundo autor importante del constructivismo, tenemos también a Lev Vygotsky, quien fue psicólogo, y él nos presentó lo que era su teoría sociocultural. En ella nos habla de la relación que tiene el alumno con el entorno en su interacción social y cómo éste contribuye al aprendizaje del niño y su relación con sus padres, familiares, con sus compañeros, cómo influyen las creencias. También nos habla de la parte de la zona de desarrollo próximo y cómo es que éste puede aprender más con el apoyo. Por tercer autor tenemos a David Ausubel, quien nos presentó en su momento el aprendizaje significativo, y lo que podemos ver en pantalla es un pequeño diagrama que nos muestra cómo se interrelacionan las actitudes, las aptitudes y los contenidos a través de una escuela activa, lúdica, para que el joven pueda adquirir el aprendizaje significativo en la escuela constructivista. También
tenemos lo que es la medición y evaluación del aprendizaje por medio del conductismo. Tenemos la medición y evaluación del aprendizaje por medio del conductismo. En ella podemos observar ciertos puntos importantes como son los reforzadores positivos. Busca presentar un estímulo o añadir una situación después de una respuesta, lo que aumenta la probabilidad de que esta respuesta ocurra en un futuro. Estos reforzadores positivos son, por ejemplo, pues a lo mejor darle un dulce a un niño, ponerle una estrellita. Este tipo de reforzadores son tomados de manera positiva, de alguna manera por el alumno, y es dar algo para que él realice esa actividad. Por ejemplo, cuando los papás le dicen a un niño, si bailas en tu festival, te vamos a comprar un muñeco, es un reforzador positivo para el niño. También tenemos lo que son los reforzadores negativos, que implican retirar un estímulo o quitar algo de una situación después de una respuesta para incrementar la ocurrencia. Ambos tipos de reforzadores buscan esto, incrementar la ocurrencia de alguna situación o algo que se desea que el niño realice, ¿va? O la persona, porque también aplica con adultos diferente, pero aplica. Ahora, como reforzador negativo, de ejemplo, pudiéramos decir, por ejemplo, quitarle a un niño un trabajo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Si realizas esta actividad, te vamos a quitar este trabajo, no lo vas a realizar. Diferente, porque el niño va a asociar ese trabajo como algo no tan positivo, ¿verdad? Ahora, el concepto de extinción se refiere a la disminución de la fuerza de respuesta debido a la falta de reforzamiento. En el libro de teorías de aprendizaje que marcamos aquí dentro de las referencias, se puede distinguir también que el concepto de extinción que se trabaja en esta teoría del conductismo no necesariamente se refiere al olvido, sino que lo que se busca es extinguir una conducta específica, disminuirla a través de los reforzadores positivos o los reforzadores negativos. También se trabaja lo que es el castigo, es decir, fomentar las metodologías holísticamente superiores. Ok. Y tenemos también lo que es la conducta. Todo esto lo que busca en realidad es modificar la conducta, ¿verdad? Modificar la conducta del niño con con ciertas actividades. Como medición o evaluación, podemos dar algunos ejemplos, mismos que serían, por ejemplo, dar puntuación a la buena conducta o quitar algunos puntos por presentar una mala conducta en clase, dar puntos por participar en la clase, quitar puntos por no mantener la limpieza en el aula. Un examen escrito, por ejemplo, es una forma que promueve, es un instrumento que promueve que el alumno adquiera la conducta obligada a estudiar algo para sacar a lo mejor una buena nota. ¿Qué podemos utilizar como instrumentos para esta parte del conductismo? Pues pudiera ser como ejemplo, aunque no es limitativo, es decir, pudieran usarse otro tipo de instrumentos, pero algunos de los ejemplos pudiera ser trabajar con reactivos o con listas de cotejo, y estos reactivos se pueden trabajar para examen oral, escrito, etcétera. La medición y evaluación del aprendizaje por medio del constructivismo, se dice que el aprendizaje se construye. El aprendizaje se construye por el alumno en conjunto con alguien que lo está ayudando a construir este aprendizaje, ¿verdad? Que lo orienta, que lo apoya, que lo guía, ¿ok? Tenemos dentro del constructivismo lo que son las etapas del desarrollo que mencionamos hace un momento con Piaget, que dijimos que era la etapa sensoriomotriz, preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. También tenemos los procesos de desarrollo que nos dejó Piaget, que es el equilibrio, la asimilación y la acomodación, que es la forma en la que él pensaba que se adquiere el aprendizaje por el alumno. Cuando se tiene un aprendizaje, se relaciona lo que ya se conoce, se relaciona lo que ya se conoce con el nuevo aprendizaje para poder adquirirlo
y asentarlo a las estructuras mentales del niño o de la persona que está aprendiendo algo. También tenemos por Ausubel el aprendizaje significativo, que es un proceso de participación activa en el que el estudiante consigue adquirir y retener el conocimiento nuevo de forma efectiva y puede evocar en él, ¿no? También tenemos por Lev Vygotsky lo que fue la zona del desarrollo próximo, que nos habla de la distancia entre el nivel actual de desarrollo que puede adquirir el niño por sí solo y lo que puede adquirir con el apoyo de un adulto, de una guía o de un trabajo por pares. Como evaluación o formas de evaluación de forma constructivista, podemos decir que algunas actividades pueden ser aquellas creadas por el docente, donde se promueva la participación activa del alumno, las dinámicas que promuevan el razonamiento del alumno con problemas contextualizados, que promuevan la creatividad para, por ejemplo, los chicos que son kinestésicos, la creación de una empresa ficticia pudiera ser un ejemplo, resolver un problema real o adaptado, y como instrumentos pudieran decirse también, se puede trabajar con rúbricas o listas de cotejo que propicien ese tipo de habilidades o de formas de trabajar con una actitud activa del alumno. También podemos mencionar que los planes y programas de estudio se basan en parte de lo que mencionó Piaget, que son las etapas del desarrollo, como podemos ver en kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. Se colocan se coloca información que sea pertinente para cada etapa del desarrollo. Básicamente, esto es lo que pudiéramos decir acerca de medición y evaluación. Muy bien, como resumen y conclusiones, a través del tiempo, nuestro entendimiento sobre los procesos de aprendizaje en el ser humano ha venido evolucionando de manera significativa, ya sea por observación o mediante prueba y error. Por ello, se da a notar con frecuencia en las diferentes ramas relacionadas con la educación, como lo son la pedagogía y la didáctica. Estos cambios han contribuido de forma positiva en el aprendizaje del ser humano, de tal manera que se ha logrado modificar la manera en la que se enseña en el aula, con la finalidad de buscar la mejor forma de transmitir ese aprendizaje a nuestros alumnos. Por supuesto, sin dejar de lado sus habilidades, sus pensamientos y sentimientos, logrando en general que las teorías de aprendizaje se complementen. Estas son las referencias que trabajamos. Estas son las referencias que trabajamos dentro de las diapositivas. Muchas gracias por su atención.